¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Spider-Woman perteneciente a la Marvel Legends Infinite Series Build-A-Figure Collection Thanos. Dicha serie es la más reciente de la colección Marvel Legends y estuvo disponible en México a tan solo 2 semanas de su lanzamiento en los Estados Unidos. En lo que respecta al empaque, podemos apreciar que Hasbro mantiene más o menos el mismo tema que en las pasadas series infinitas. Por la parte del frente podemos ver perfectamente a la figura junto con sus accesorios. En la parte de arriba podemos ver la advertencia de asfixia junto con el logo Build-A-Figure de la colección Thanos, acompañado además del logo de Marvel. La tapa superior, por cierto, no contiene detalle alguno. En la parte inferior observamos el logo de Marvel Legends Infinite Series, así como el título de la figura, que en este caso es Fierce Fighters. Esto se debe a que, como en veces pasadas, esta también es una pieza que tuvo un cambio sobre de la marcha. Por el lado izquierdo podemos ver una imagen estilizada de la Mujer Araña en su traje típico o tradicional. Y por el lado izquierdo el cambio sobre la marcha, que se trata de la figura de Hellcat. En lo que respecta a la parte de atrás, podemos ver también, como es costumbre, una foto retocada de las dos figuras con una descripción rápida de los personajes. Y en la parte de abajo podemos ver a todas las piezas que integran a la colección. Cada una de ellas incluye una pieza para formar a la figura de Thanos el Titán. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraer a la figura de su empaque para proceder a hacer su análisis detallado. Y bien, ya tenemos aquí a la Mujer Araña fuera de su empaque. En la sección de comentarios generales, pues antes que nada me gustaría decir que esta es una figura que fue muy bien recibida por los coleccionistas, sobre todo por los que apenas recientemente están adquiriendo piezas de Marvel Legends, dado que tiene más de 9 años que no se producía una figura de Jessica Drew en su atuendo clásico. La primera y única ocasión le tocó el turno a Toy Biz dentro de la serie MODOK en el año de 2006. Hay quien opina que esta figura es muy superior, yo la verdad no lo considero así, creo que las dos tienen su encanto, pero pues como siempre ahí ya depende de cada quien. Podemos observar que se utilizó el mismo molde que para elaborar a Zatanna, que vino incluida en el paquete de los Thunderbolts exclusivo del San Diego Comic Con, inclusive hasta las manos son iguales, con algunas diferencias obvias, ¿no? Obviamente el esquema de pintura es diferente, el rostro es diferente y el cabello, que por cierto está muy padre moldeado, nos permite ver la oreja derecha de la Mujer Araña, y aunque está pintado en un solo tono de negro, pues el molde que tiene parece así como que tuviera ahí varias dimensiones de pintura, aunque en realidad no las tiene, ¿no? Y también por último pues podemos observar que los pies no tienen tacones, y eso pues es un super punto a su favor, porque hace que se pueda mantener en posición vertical de manera mucho más sencilla sin necesidad de una base especial. En cuanto a sus puntos negativos, por decirlo de alguna manera, pues principalmente el ombligo se lo podemos ver a Jessica Drew, ¿no? Por lo mismo de que está hecha con el molde de Zatanna y pues Zatanna enseña el ombligo. Aquí Hasbro, en vez de volver a moldear esa región, pues decidió cubrirlo con pintura, pero como vemos pues no tuvo mucho éxito. De hecho se ve ahí un manchón amarillo que no le favorece en nada, ¿no? De la misma manera, los antebrazos y las pantorrillas están moldeadas en plástico amarillo y las regiones rojas no están bien pintadas del todo, por lo tanto pues se alcanza a apreciar también. Y si nosotros hacemos para atrás el torso de la figura, la parte superior, pues se puede apreciar que el traje, el patrón del traje no está bien pintado hasta adentro, y entonces pues ahí se pierde la continuidad, desafortunadamente, ¿no? Por lo demás, pues no hay quejas. En lo que respecta a su articulación, pues bueno, tiene una articulación esférica en el cuello, que desafortunadamente tiene el giro de 360 grados pues restringido
por el moldeado del cabello. A menos que estemos dispuestos a que la cabeza se salga del lugar, pues no podemos girarla. Una inclinación hacia adelante ahí más o menos decente, y para atrás pues prácticamente nula. Articulación doble a la altura de los hombros, que permite levantar los brazos ahí bastantito y obviamente girarlos 360 grados. Articulación en la parte superior del bíceps, que permite también giro de 360 grados. Articulación doble en el codo, que permite una flexión de apuradamente un poquito menos de 90 grados y permite el giro de 360 grados también. No hay articulación en el antebrazo, pero sí en la muñeca, que permite giro de 360 grados y doblarla hacia adentro y hacia afuera. Articulación también en la parte superior del torso, que permite una inclinación muy leve hacia adelante y bastante más pronunciada hacia atrás. No hay articulación en la cintura, como es típico de estas figuras femeninas de Hasbro. Articulaciones esféricas dobles en las ingles, que permiten levantar la pierna hacia adelante hasta ahí y muy poquito hacia atrás, y hacia los lados pues también no gran cosa, ¿no? Articulación en la parte superior del muslo, que permite un giro de 360 grados, doble en la rodilla, ahí sí, que permite una muy buena flexión. No hay articulación en la pantorrilla, y la articulación típica de Hasbro, que permite hacer una punta bastante decente, un talón ahí medio corto y pues el movimiento lateral de pivote. En cuanto a sus accesorios, pues la figura viene acompañada de dos pares de alas de plástico blanco translúcido. Un par de alas está extendido y el otro está encogido, y gracias a una protuberancia que tienen en un extremo, pues es posible meterlos en los orificios de los brazos, ¿no? Entonces vamos a colocar el ala extendida en uno de sus brazos. Para esto pues hay que levantarlo, hacer hacia afuera el antebrazo, ahí más o menos ahí, y ahí encajamos la muesquita, ¿no? Y ahí ya tenemos el ala de la mujer araña colocada. Y las otras, bueno, por poner un ejemplo, pues aquí está una de las que está contraídas. Hay que procurar nada más que se amolde al contorno del cuerpo y la colocamos de la misma manera, y ahí pues sería cuestión de bajar el brazo ahí con cuidado porque la figura es frágil, y ahí ya tenemos el ala encogida. Y ya para finalizar, en lo que respecta a las piezas de Thanos, pues Spider-Woman trae dos. Una es la cabeza, que está muy bien esculpida y también pintada, sobre todo los ojos y los dientes, ¿no? Muy buen trabajo aquí sí por parte de Hasbro. Y el brazo izquierdo, que como vemos, pues bueno, tiene su articulación doble en el hombro, tiene su articulación en la parte superior del bíceps. Vamos a levantar aquí tantito la articulación, que permite giro de 360 grados. Articulación sencilla en el codo, porque es un personaje robusto. Tiene una articulación en el antebrazo y también articulación en la muñeca, ¿no? Que permite el giro de 360 grados y permite hacerlo ahí tantito para adentro y tantito para afuera la mano. Por mi parte es todo. Espero como siempre que este video les haya sido de utilidad y también que haya sido de su agrado, en cuyo caso les agradecemos infinitamente sus pulgares arriba. Les recordamos suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el botón que aparece en pantalla para recibir futuras actualizaciones de nuestros videos, así como visitarnos en nuestras redes sociales. Nuestra galería de fotos, que se encuentra en www.facebook.com/LittlePiecesOfPlastic. Nuestra tienda virtual de juguetes y coleccionables, que se encuentra en www.facebook.com/LittlePiecesOfPlastic The Shop. Y nuestra página de Instagram, en donde nos pueden encontrar como Little Pieces of Plastic. Para su mayor comodidad, incluimos ligas a estos tres sitios en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora.